Aide, y a ti, ¿también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Dunque, ¿cuál estás haciendo hoy en día para adelantar la lengua? Y además de empezártela tú, ¿cuál estás haciendo para aprobar de difusar la lengua en Ámsterdam? Ya puede ser en Europa o en todo el Holanda. Por ejemplo, partajas publicaciones o escribes en algún modo de lugar y así, así. Creo que la rola destinada para mí es em, y empezarme la lengua mucho más mejor, porque Ujú, ainda no estoy contente. Em, y segundo, traducir las obras escritas en ladino en otras lenguas. Por ejemplo, ya la tengo trasladado con mi querido amigo Gustavo Emos de ujú, Brasil ujú. una obra Saludicos desde aquí a Gustavo. Ujú, de una obra de la literatura judía española que se llamaba un poema más grande con el título La Jovenica al Lager de Moshe ujú. Elión, que Ujú, son reposen en Yiddish. ujú. Eh, Creo que esto era la primera traducción del ladino al Yiddish. Sí, sí, Ancina es y vamos a meter el atadillo en bajo del filme para que la gente pueda meldarla. Esto se publicó en Forbes, ¿verdad? Si no me hierro. Sí. Y que es el traslado de textos en ladino a otras lenguas. Es lo que estás haciendo ahora. Ok. Ainda no tengo el nivel Ujú, menesterado para escribir textos en ladino. ujú, Em, no, espero que un día. Ahora me estoy empezando muy mucho sobre la lengua y sobre las cosas más idiomáticas usando la traducción de Alice, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, ujú, trasladado por el señor profesor doctor Avner Pérez de Jerusalén. ujú. Em, Saludos que hemos desde siempre. Y porque su traducción, creo, nos da un latino muy idiomático y muy útil para los que se empiezan Ujú. y Sí, no, no, quieren. no tengo el cabo de tener echado la Sean con Afner, más seguro que culaneo muchos manaderos que él propio metió en el internet, como el diccionario que tiene del Instituto Madim. Y sí, este libro de Alicia en el País de las Maravillas, nunca no lo tengo mercado, más sé que la gente lo pueden topar en Amazon, ¿verdad? ¿Lo mercates ahí? Yo lo marqué aquí en la librería y me decían que tenían em, que importarlo, Ajá, sí. creo, de Inglaterra. Ajá. Tenía que esperar 2 semanas Ah, a lo bueno, si, máximo, si ¿no? es de Inglaterra ya puede ser que lo voy a poder mercar aquí en Londres. Creo que sí. Tendrías que buscar antes de viajar para España. ¿Y en qué modo de alfabeto está? ¿Está y en Rashi y en latino, solamente en latino? No, esto es cierto. Creo que hay dos ediciones, una en letras. Sí, nuestro querido amigo Penny Aguado me mostró una versión escrita en Rashi. La versión que tengo yo está escrita en Ajá, caracteres latinos. ujú, ujú, ujú. ¿Y tú, que en los tres lados y algún otro modo de cosa, difusas haberes o contenido en ladino entre tus amigos y gente que ya puede ser no tiene ni haber del mundo del ladino, nunca lo tiene sentido? Em, Hay un año o más que tengo escrito un artículo para un jornal de traductores aquí en Holanda, escrito en holandés, sobre Moshe Elión y Ujú, sobre el ladino. Y hay un mes que tengo escrito un artículo sobre mi traducción favorita, porque me demandaron escribir un artículo sobre mi traducción preferida en todo el mundo, en toda la ujú, historia de traducciones. Em,
una demanda muy grande. Ama Sí. Sovkolsov quería escribir sobre esta traducción de Alicia en el País de las Maravillas, porque creo y que tengo que escribir sobre una traducción en ladino, porque para mí son las traducciones más grandes, porque tienen un uso directo y grande para mí. Y me place mucho la traducción y quería demostrar cómo el señor Pérez tenía topado una solución para el problema más grande de la traducción. Son ayúdame, ¿cómo se llaman? Wordplays. Los yugos de verbos o de palabras. Sí, Ujú, sí, el yugo de palabras, ujú. porque traducir un yugo de palabras es, como sabes, sin duda, extremadamente difícil. Sí. Em, y en un caso particular, el señor Pérez tiene topado una solución que es tan brillante y tan inteligente Ujú, y tan divertida. Estoy impresionado hasta hoy. Y Sovkolsov decidí de escribir sobre este caso en su traslado de Alicia. ujú. ¿Y cuál es esta solución tan segeluda? Tengo que buscarla. Ujú, seguro. Ok. Es interesante, cale que mel de este libro. En la Universidad de Londres demandé de mercar muchos libros de ladino para mis elevos y propio el de la Jovenica Lager. ¿Es aquí? Ajá, En inglés, el problema es, em, hay un grifón que dice a ajá, Alicia, "Do you know what it's called a whiting?" ujú, Alicia nunca pensé de esto. Why? It does the boots and shoes. Porque whiting en inglés tiene dos significados ajá, y así es la traducción en ladino ajá. que yo trasladé en neerlandés para que la gente pueda entender. Puedo contarte más que esto si te agrada, dijo el grifón. ¿Sabes por qué se llama bácalo? No, dijo Alicia. ¿Por qué? Es porque se topa ande el bacal, dijo el Mm, grifón. ¿A quién dio lama blanca? ¿No? ¿Sabes por qué? Nunca lo pensé en esto, dijo Alicia. ¿Por qué? ok. Porque sirve para blanquear las botas y siempre le gritan, bláncalo. Ah, wow, Así sí, sí, sí. es. Es muy segeludo este yugo de palabras entre blanco y bacal. Sí, Entre blanquear y exactamente. bacal. Ujú, ajá, muy Así interesante. es.